La Asociación Cultural Guiniguada Comunicación presenta en Radio Guiniguada Sansofé, un espacio de radio para fomentar la participación ciudadana con la intervención de las asociaciones y colectivos de Gran Canaria. El protagonismo lo tiene el movimiento asociativo. Este es un proyecto financiado mediante la convocatoria de subvenciones para el fomento de la participación ciudadana y el fortalecimiento asociativo destinada a fundaciones, asociaciones, federaciones, confederaciones y entidades sin ánimo de lucro de la isla de Gran Canaria. Para el año 2024 de la Consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible, Unidad de Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria. Sansofé, de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Muy buenos días, queridos oyentes y queridas oyentes de Radio Guiniguada y de este programa Sansofé. Hoy es viernes 25 de abril de 2025. Nos encontramos en una edición especial, el cierre de nuestra temporada. Lo hacemos también con el último resumen de la misma. Desde el corazón de nuestros estudios encendemos los micrófonos por última vez con una mezcla de emoción y gratitud. Han sido meses intensos, llenos de voces, historias, música, lucha, pero sobre todo llenos de comunidad. Juntas y juntos hemos explorado los diversos aspectos de la realidad social de nuestra isla, consolidando la radiodifusión comunitaria y alternativa como un espacio de comunicación y encuentro. Tenemos la esperanza de seguir construyendo una sociedad más participativa y justa en la próxima temporada, que si todo sale bien, la comenzaremos a preparar en el mes de diciembre. Sansofé significa bienvenido, que en cierto modo es sinónimo de hospitalidad y encuentro. En diciembre del año 2018 comenzábamos esta aventura, por lo que personalmente yo vuelvo a agradecer a la junta directiva de esta casa la confianza depositada en mí para liderar este proyecto, en el que este año han estado también involucrados nuestros compañeros Isidro González en la producción y control de sonido y Cristian Santana en el control de sonido. Pero tranquilo y tranquila que no vamos a dejar huérfana esta franja horaria. Desde la semana que viene podrás seguir encendiendo la radio y encontrándonos, pues vamos a reemitir los programas hasta verano. Dicho todo esto, bienvenidos y bienvenidas a Sansofé. Este es nuestro último resumen semanal. El lunes entrevistábamos a Tibisay Peñate, María Esther Rivero y Esther Perdomo de la Asociación Mujeres, Solidaridad y Cooperación. Nos presentaron sus servicios insular de intervención inmediata a víctimas de violencia de género, que atiende de manera urgente, integral y especializada a mujeres víctimas de violencia de género y sus menores, y el servicio insular de prevención e intervención integral a víctimas de violencia de género. Se trata de garantizar la protección integral, orientación, asesoramiento y atención multidisciplinar, especializada y coordinada de las mujeres víctimas de violencia de género. También nos presentaron su proyecto Construyendo Agentes para el Cambio, con el que, entre otros asuntos, se desmontan los discursos de odio, los bulos y las violencias normalizadas. El martes hablábamos con José Brito, director del proyecto Barrios Orquestados de la Asociación Cultural Orquesta Clásica Bela Bartók. El objetivo principal de Barrios Orquestados es acercar la educación musical gratuita y de calidad a barrios periféricos con necesidades especiales. En cierta medida, democratizar la cultura. En medio de una grave crisis financiera, con el respaldo de instituciones públicas, fundaciones y empresas en descenso, Barrios Orquestados está lanzando un grito de auxilio para no desaparecer. El miércoles emitimos un especial dedicado a Georgina Orellano, que es una activista sindical y feminista argentina, reconocida por su trabajo como secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, AMAR, un sindicato que representa a trabajadoras sexuales.
Su militancia se basa en el reconocimiento del trabajo sexual como trabajo y en la lucha por los derechos laborales, humanos y sociales de quienes lo ejercen. Pudimos reproducir una charla impartida en el Café de Espacio. Hoy te ofrecemos un pequeño resumen. Y ayer jueves hablábamos un pisco con Davinia Ramírez, directora de la Fundación Canaria Irichen. Trabajan desde hace 35 años, nada más y nada menos, que en el acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad. Hacen una escucha activa y desarrollan una labor preventiva y social que pone en el centro a la persona, abordando realidades complejas, sin juicios, sin prejuicios y con una profunda vocación de transformación. Empezamos nuestro resumen de hoy. Queríamos dar las gracias a Radio Biniguada desde la asociación por esta oportunidad que nos dan y en especial a ti, Javier. Mujeres, Solidaridad y Cooperación es una ONG que lleva trabajando en la Comunidad Autónoma de Canarias desde hace aproximadamente 40 años. Sus principales objetivos son trabajar en favor de la igualdad de oportunidades y frente a la exclusión social y a la violencia de género. El trabajo se articula a través de la ejecución de proyectos que son el resultado de observar y analizar la realidad que nos rodea con perspectiva de género. Con todo, a lo largo de los años hemos gestionado recursos de diferente naturaleza, es decir, recursos alojativos, oficinas de atención especializada a víctimas de violencia de género, a mujeres migrantes, proyectos encaminados a la empleabilidad, a la atención psicoeducativa de niños y niñas y por último, pero no menos importante, proyectos dirigidos a la prevención y sensibilización, ya que estos son imprescindibles para conseguir relaciones pacíficas e igualitarias. Los proyectos que gestionamos están en las redes, tenemos nuestra página web, en nuestro Facebook, en nuestro Instagram, pero hoy en concreto pues veníamos a hablarte de 3 proyectos en particular. Y de todos los servicios que también tiene la entidad, ¿cuáles son los más demandados por las personas que acuden a ustedes? En realidad tendríamos que decir que todos, porque la población que requiere de apoyo en materia de exclusión social y de violencia de género es amplia. ¿Cuál es el mayor reto que tiene ahora mismo la entidad para poder afrontar toda la demanda que están teniendo y que vamos a ir conociendo a medida que vayamos hablando de los proyectos? Pues tenemos que trabajar con la misma ilusión con la que empezamos, porque la igualdad sigue siendo un reto, la igualdad de oportunidades sigue siendo un reto y los obstáculos para conseguirla siguen siendo muchos. La violencia de género está en el ADN del trabajo de la asociación, el apoyo a las mujeres migrantes va de la mano, la sensibilización y la concienciación sobre la violencia es necesaria para poder tener una sociedad más pacífica, así que te diría que son los mismos retos que con los que empezamos. Llevan casi 40 años de historia trabajando en el territorio isleño. Han obtenido bastante reconocimiento de las diferentes instituciones públicas y de otras entidades. Pero, por ejemplo, en estos casi 40 años, ¿qué logros consideran los más importantes de la entidad? Bueno, en realidad, buenos días nuevamente. En realidad creemos que los mayores logros es poder acompañar, informar, asesorar, sensibilizar a toda la población en general y específicamente a las mujeres y sus hijos e hijas que sufren la violencia de género. Tienen presencia, si no me equivoco, y hasta donde yo pude leer, en las 2 capitales, en Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria. Van de la mano también en la atención a las personas, a las mujeres víctimas de violencia. Sí. La asociación siempre va... la asociación gestiona varios proyectos. Para gestionar estos proyectos, pues accede a una serie de subvenciones y dependiendo de la subvención que se dé y de los requisitos de esa subvención, pues va a adaptar los proyectos, ¿no? Según se requiera por cada una de ellas. Lo que sí es cierto es que, como estaba comentando mi compañera Esther Perdoma, el ADN de la asociación es acompañar, visibilizar, informar a todas las víctimas de la violencia de género, que yo vuelvo a insistir, que son las mujeres y sus hijos o hijas menores que conviven en esos entornos donde hay violencia. Entonces, sea lo que sea el objetivo de cada uno de los proyectos, transversalmente
siempre vamos a tener en cuenta no solamente esta situación de violencia de género, sino también que va a ser interseccional, o sea que vamos a tener en cuenta otros aspectos que hacen que las mujeres y menores, las víctimas, estén en una situación de mayor discriminación, como puede ser la raza, el origen, si son migrantes, por ejemplo, situaciones donde no afecta de la misma forma a una mujer que está sufriendo violencia de género, que sea de la región, que tenga su residencia, su familia de apoyo, a una persona, por ejemplo, una mujer migrante que llegue, que no habla el idioma, que no entiende la cultura, que no tiene redes sociales. Entonces hay que ver el caso específico y personalísimo de cada una de las víctimas para poder dar una respuesta integral. Por eso es que la mayor parte de nuestros proyectos siempre tienen la palabra integral. Y por otro lado, como tú bien preguntabas, nosotras... y como bien apuntaba también Tibisay, hacer proyectos que se presentan a distintas convocatorias. Hay proyectos que son comunes entre Gran Canaria y Tenerife. Por ejemplo, los proyectos que tienen que ver con las migraciones son en común y ahí tenemos los mismos objetivos y atendemos las mismas circunstancias, mientras que en otros proyectos, pues dependiendo del organismo que financie, pues se va a atender a las personas o a los colectivos de una manera u de otra, pero siempre con ese fondo que comenta Tibisay, que es atender y acompañar a las mujeres víctimas de violencia y sus hijos e hijas. Lo hacen a través de diversos proyectos y de diversos servicios que vamos a ir conociendo. Hay un proyecto que se denomina Construyendo Agentes para el Cambio, que es muy importante, pero nos gustaría conocer ¿qué motivó la creación de este proyecto y de qué trata? Bien, este proyecto lo venimos desarrollando desde el año 2023. Perdón, desde el año 2024, se creó en 2023 y se puso en funcionamiento en el año 2024. Pero viene de proyectos anteriores que, como bien te decía, en la parte de migraciones de las mujeres migrantes que atiende la asociación, pues ya veníamos desarrollando desde hace ya bastantes años, yo creo que como unos 15 o 16 años, distintos proyectos. Teníamos un proyecto que se llamaba Sensibilización Social para la Integración de Mujeres Migrantes, y ese proyecto iba dirigido a la población en general. Y entonces ahí pues íbamos a hablar acerca de las distintas situaciones que viven las mujeres en el mundo, y en especial las mujeres migrantes. Y con el tiempo pues nos hemos ido dando cuenta que la sensibilización a nivel general está muy bien, pero no dejan de ser acciones puntuales, y que ya teníamos que dar un pasito más en avanzar a lo que era las personas que podían tener influencia para poder hacer los cambios. Entonces, en el año 2023 preparamos el proyecto, y en 2024 se inició. Es un proyecto que va dirigido a profesionales o futuros profesionales que puedan influir en la situación de las personas migrantes en Canarias. Entonces, para ello ofrecemos una serie de actividades de sensibilización social que ofrecemos pues en el ámbito educativo, en el ámbito público-privado y en el ámbito sociocomunitario. Y nuestro objetivo este año es llegar a unas 900 personas. Puede ser que sean muchas más, porque la verdad que la demanda está siendo importante. Yo no sé si este proyecto se presta pues a crear alianzas con otras entidades, con otras asociaciones. Sí, por supuesto. De hecho, ya con distintas entidades y asociaciones que veníamos trabajando desde hacía años con los proyectos de sensibilización a la población en general, ahora hemos continuado con este proyecto que va dirigido pues a los propios profesionales. Y para eso hemos tenido que firmar convenios y acuerdos para poder hacer las actividades. Cuerdas que hablaron cuando el mundo callaba, manos pequeñas que al sol despertaban,
barrios de sueños, latidos en clave, donde la música era el pan de cada tarde. Nos prometieron futuro en corcheas, pero ahora las notas duermen sin escuela. Sordos despachos, papeles que pesan y una orquesta que lucha sin perder su esencia. No, la sinfonía no se apaga, aunque el silencio baje el telón. Somos la voz que nunca se acaba, somos barrio, somos canción. Y si las instituciones se apartan, si las fundaciones dejan de dar, si las empresas se olvidan del alma, la música igual va a sonar. Que un violín abrazó, que en un patio gris su alma alzó. Ahora nos miran como si no valiera, como si la cultura no cambiara fronteras. De tejado en tejado volaban los sueños, nuestras orquestas eran faros en el viento. ¿Dónde están las manos que antes tendían? ¿Quién dejó morir lo que daba vida? No, la sinfonía no se apaga, aunque el silencio baje el telón. Somos la voz que nunca se acaba, somos barrio, somos canción. Y si las instituciones se apartan, si las fundaciones dejan de estar, que no se rompa lo que nos salva. La música es revolución y va a sonar. Barrios orquestados, no estás solo. Somos cientos afinando el coro, cada cuerda una vida en flor, cada nota un grito de amor. José Brito López. José, muy buenos días. Buenos días, un placer estar aquí en Radio Beniguada, como siempre. Es un gusto tenerte en esta mañana porque siempre que viene Barrios Orquestados a nuestra emisora sale un programa súper precioso, súper emotivo, además un programa que es uno de los más escuchados cada vez que visitan nuestro espacio, porque generan mucho interés y porque además históricamente, desde que se fundó Barrios Orquestados, han logrado calar en un sector de la población bastante importante, que suele ser el sector más marginado por parte de nuestras instituciones y por parte de la sociedad en general. Así que es un gusto tenerte en esta mañana, y para hablar un poco y para llegar a esa gente que todavía no conoce qué es Barrios Orquestados, sí me gustaría que hicieras una pequeña semblanza de lo que ha sido ese comienzo, esa semillita cuando se puso años atrás. Bueno, pues Barrios Orquestados tenía precisamente esa intención de llegar a donde no se llega habitualmente, ¿no? Es decir, trabajar a través de la cultura, en concreto a través de la música como herramienta de cohesión social en esos barrios que históricamente han estado orillados, ¿no? Que han estado más allá de la atención emergente que se ofrece en los centros neurálgicos urbanos, y que suelen quedar aislados de culturas
digamos, más desarrolladas en el sentido no por ser mejores ni peores, sino porque necesitan una mayor atención y dedicación. En este caso nosotros ofrecemos una educación musical absolutamente gratuita en barrios como Ginamar, como Risco de San Nicolás, como Cono Sur, como Tamaraceite, etcétera, por decir en Gran Canaria, pero es verdad que también estamos en Tenerife a día de hoy, en Lanzarote y en Fuerteventura, también en el mismo perfil de barriadas que sistemáticamente han quedado aisladas de esa atención cultural, educativa, y que suelen estar asociados también a un déficit de nivel económico, por supuesto, claro. José, además, estamos hablando de que están en otras islas. Esto es un despliegue importante que tienen que hacer, y no solo logístico, sino también económico, y eso hay que ponerlo en valor, que no siempre se ve recompensado el esfuerzo que se hace respecto a la financiación y los recursos que tienen. Pero de eso vamos a hablar en un momentito, porque además ahora mismo Barrios Orquestados está inmerso este proyecto en una crisis, y no precisamente por mala gestión de fondos económicos, sino por retrasos a la hora de no sé cómo decirlo, la inyección económica por parte de instituciones públicas, y también por la disminución de los aportes de los, entre comillas, vamos a llamar patrocinadores, que pueden ser pues empresas que a lo mejor tengan siempre unas partidas preparadas para asuntos sociales, vamos a llamarlo, de esta cuestión. Pero para entender un poquito más este proceso de Barrios Orquestados, aunque este programa de radio y Radio Guiniguada siempre intenta dejar las cifras un poco al margen, en este caso yo creo que la cifra juega un rol importante en el impacto y en la penetración de Barrios Orquestados en nuestra sociedad. ¿Cuántos alumnos y alumnas se han beneficiado del trabajo de Barrios Orquestados desde que se fundó? En estos 13 años creo que hemos contabilizado más de 32 beneficiarios, 32.000, perdón, dije 32 y eran bastante más, 32.000 beneficiarios, y a día de hoy creo que son unos 600 o 700 los que están en la actualidad. Es verdad que estamos en 14 núcleos, entendiendo por núcleos sedes donde se imparte la docencia, pero es verdad que afectamos a unos 162 barrios contabilizados de la procedencia de todos los beneficiarios. O sea que si empezamos a ver el tejido vecinal al que estamos alcanzando, es mucho más del que nos podíamos imaginar cuando empezamos en 2012, tan solo en un barrio que era el de Tamaraceite, ¿no? Y de hecho al inicio solo nos concentrábamos en el núcleo urbano, cerca de una zona muy, digamos, deprimida por la llegada de las drogas en su momento, es decir, por diferentes factores sociales, ¿no? Y a día de hoy el alcance se ha multiplicado exponencialmente. Todo eso, por supuesto, como bien aclaraba, necesita un refuerzo, por supuesto, de profesionales, y va asociado a una búsqueda de fondos permanente, que es lo que a lo mejor no es visible, a lo mejor no gana ningún interés a la hora de exponerlo en ningún foro, pero que es una realidad que permite que el proyecto se haya mantenido durante 13 años, claro. Estamos hablando de 14 núcleos, que a su vez estos núcleos se nutren de casi 162 barrios o 162 barrios, porque claro, los núcleos son donde están y los barrios son las personas que vienen de esos lugares. Hay que recordar que trabajan con instrumentos como violines y otros muchos instrumentos, porque yo de música me vas a perdonar, José, pero son instrumentos que no son asequibles para que una familia pues obrera pueda comprarle eso pues al niño, a la niña. Son instrumentos caros y que además después también requieren un mantenimiento, requieren una atención bastante específica. Por lo tanto, se está brindando una oportunidad, y si me equivoco pues me rectificas, para acceder a determinados estilos de música y determinados instrumentos a personas que por su cuenta
posiblemente lo tendrían bastante difícil. Cuando empezamos, está bien que observes eso, porque cuando empezamos nos planteamos cuáles eran las fronteras, los límites, los muros que suponían un enorme impedimento para familias de nuestros barrios que pudiesen acceder a un tipo de educación, un tipo de educación, digamos, que normalmente es poco accesible, o bien por dinero o por el instrumento y tal. Entonces nos planteamos, desde luego, que una de las cuestiones era la cuestión económica. Evidentemente había que facilitar que el acceso fuese absolutamente gratuito, y es una cosa que me siguen preguntando. Voy a hacer aquí un paréntesis, porque me siguen preguntando por qué después de 13 años no ponemos una cuota, porque, hombre, si cada beneficiario pusiese tanto. Y es porque hay una barrera, y aquí voy a la segunda barrera, que es mucho más fuerte que la económica, que tiene que ver con la cultural. ¿Por qué explico esto? Porque en muchas de las familias, en muchos de estos espacios geográficos, culturales, se da por sentado que no está para ellos acceder a cierto tipo de productos educativos, culturales, ¿no? Entonces, esa es mucho más fuerte que la barrera económica. Si a esto le ponemos un ingrediente económico, ya entonces es imposible acceder a ello para poder llegar. Y por supuesto, otro era el ingrediente del instrumento, que son instrumentos caros, y nosotros nos hacemos cargo de lograrlos también buscando ayudas, y por último que fuese cerca, ¿no? Esos eran los criterios que nos llevaron. Por ejemplo, ¿cómo se llama el instrumento que es grande, barrigudo? El contrabajo. El contrabajo. ¿Cuánto puede costar un contrabajo? 700 euros. 700 euros. Sí. O sea, 700. Una cosa muy económica, ¿vale? Y económica. O sea, sí, lo más barato. Evidentemente, yo por ejemplo no me podría permitir comprar un contrabajo. O sea, tendría que decidir si guardo los 700 euros para... Y es lógico, es lo que te vas a gastar en un taller una vez al año, porque los coches normalmente visitan el taller una vez al año. O es lo que te vas a gastar en, quizás un poquito menos, en una nevera que se te puede estropear una vez cada X tiempo, y al final, entre el termo, la nevera, el coche, pues todos los años tenemos un contratiempo de esa cantidad de dinero, y a veces de mucho más, evidentemente. Y estamos hablando que las familias viven en casas y que las casas requieren un mantenimiento. Evidentemente, si tienes un salario de 1.200 euros, que es la media, y mucho menos, porque hay gente que después tiene unas pagas no contributivas, no unas pagas, unas pensiones no contributivas, etcétera, no da. Y a esto hay que sumarle, José, una cosa que me parece súper importante, porque quizás, oye, a lo mejor haciendo el esfuerzo me compro el instrumento de 700 euros, pero vamos, salvo que seas aquí Beethoven, o salvo que seas una persona con un coeficiente intelectual pues por encima de la media, y que puedas tener la capacidad de desarrollar de manera autodidacta, pues a través de tutoriales de YouTube o por internet. Si tienes internet y si tienes capacidad de tener tablets, ordenadores, etcétera, oye, el factor de el profesor es importante, y eso quizás cuesta más que el instrumento en sí. Es una educación además cara. O sea, esto no se le esconde a nadie. No solo podemos pensar en cómo funciona la educación todavía a día de hoy. Su 90% en un conservatorio, en una escuela de música, es individual. O sea, nos podemos imaginar cuánto puede ser más caro una educación cuando es en una ratio de 1:1, es decir, el profesor y el alumno, claro, a cuando son 30:1 o 30:2 profesores. Entonces, ya solo pensando en cuál es la ratio tradicional de una enseñanza musical, podemos entender lo caro que cuesta estudiar música. Nosotros es verdad que desde el principio nos planteamos invertir la tradición metodológica musical, y nuestras clases son todas grupales, y para eso generamos una metodología propia. Pero efectivamente son muchos los impedimentos que hacen difícil el acceso a una educación musical para una clase media, para una clase que le cuesta a lo mejor llegar a fin de mes, porque tiene que establecer prioridades, lógicamente, y arreglar la nevera es prioritario. Arreglar la nevera es prioritario, igual que tener un vehículo donde poder utilizar ese vehículo para generar pues la economía familiar también es muy, muy necesario. Entonces, claro, hay cosas que se quedan en un segundo plano, y la música, en muchos aspectos, para las familias pobres siempre ha sido el segundo plano
o siempre ha estado en un segundo plano porque hay que priorizar la vida y el sostenimiento de la familia. Entendiendo todo esto, yo creo que ya hemos posicionado un poquito lo que es Barrios Orquestados, el papel que desarrollan los barrios. Estamos hablando de 32.000 personas, adolescentes, niños, niñas que han estado beneficiándose desde que se fundó el proyecto. 32.000 personas, créanme, es mucha gente, es muchísima gente que ha puesto interés en algo que parecía imposible que despertara ese interés. Y digo esto porque, oye, también se ejerce una enseñanza musical responsable, con estilos de música responsables, estilos de música en donde el factor humano es importante, en donde no todo es una base, no sé cómo se llama, una base hecha con ordenador, donde no todo es la inteligencia artificial pues generando determinados patrones musicales, en donde intervienen instrumentos de verdad, en donde detrás de esos instrumentos hay personas. Entonces es importante este proyecto y es importante que siga existiendo. Y para que siga existiendo tiene que superar unas dificultades que han venido anunciando en las últimas semanas en las redes sociales de Barrios Orquestados. José, hay una crisis financiera. Cuéntanos un poquito cómo se llegó a esta crisis financiera, cuándo se dieron cuenta de que estaban en una situación delicada. Quizás el oyente le podría interesar cómo subsiste un proyecto de nuestras características para poder entender la crisis financiera. Claro, también. Un proyecto de estas características no tiene ingresos propios. Acabamos de decir que no cobramos ni una sola cuota a ni un solo beneficiario. Entonces, ¿cómo logra crecer? ¿Cómo logra consolidarse 13 años? ¿Y cómo logra tener a un equipo de recursos humanos de 43 profesionales, de los cuales un enorme porcentaje tiene como único trabajo Barrios Orquestados a día de hoy? O sea, ¿cómo se logra toda esa estructura? Pues evidentemente tienes que tener una buena metodología, algo que justifique todo ese crecimiento y esa solidez a nivel educativo, cultural y pedagógico, por supuesto. Pero después tienes que tener esos recursos humanos a los que poder atender. Empiezas a buscar fondos desde lo privado, desde el tejido empresarial y su responsabilidad social, que fue el primer lugar donde acudimos, pero ya cuando empieza a crecer el proyecto, porque la demanda nos va exigiendo, aunque solo sea de manera ética, un crecimiento, no siempre digo que hemos crecido el 10% de lo que nos han demandado, o sea que tampoco crean que hemos crecido por encima de nuestras posibilidades, sino que lo hemos medido muy bien. Y llega un momento en el que tienes que aumentar esas ayudas y acudir a la ayuda pública, ¿no? Es decir, a todas las ayudas competitivas o nominativas, en el mejor de los casos, del gobierno de Canarias, de los cabildos, de los ayuntamientos. Esto en teoría pues parece más o menos fácil, aunque exige una burocracia y un trabajo que es inmensurable, o sea que está permanentemente justificando, creando proyectos, haciendo auditoría. Pero siempre trabajamos con lo que llamamos un potencial económico, es decir, no tenemos ingresos propios, no tenemos el dinero nada más empezar, pero calculamos que podemos conseguir X ayudas con las que poder justificar la actividad de cada año. Así se ha hecho cada año, así se hizo en el 2024, pero en el 2024 se dieron diferentes circunstancias que hicieron peligrar ese potencial económico. ¿Cuáles son las circunstancias? Pues una ayuda que se cae de inventariado de 15.000, otra que se rebaja de un cabildo X de 20.000, otra que deciden directamente quitártela porque tienen que repartir a muchas más ONG, y hasta que llega una que es la que rebosa el vaso, que fue una más grande de bienestar social, con la que se contaba de manera recurrente y que ya dijimos, guau, ahora ya no es que no tengamos, hemos acabado la actividad, ahora lo que tenemos es una enorme deuda. Claro. Vale, y ese ha sido el gran problema con el que nos hemos encontrado el 2025. Es decir, no solo no tener el dinero cubierto para el potencial económico para el 2025, sino arrastrar una enorme deuda que era lo que nos generaba una enorme ansiedad, ¿no? En Radio Guiniguada estás escuchando Sansofé.
Bueno, buenos días o buenas tardes. Primero, agradecimientos a las compañeras que en su gran mayoría no habíamos tenido la posibilidad de conocernos y nos llevamos con las compañeras de AMAR otra imagen de Canarias, ¿no? Porque todo lo que nos llegaba era como que no íbamos a ser bien recibidas, ¿no? Como mucho pánico, nos llegábamos y decíamos, ¿qué nos vamos a encontrar ahí? Y la verdad que nos encontramos un montón de hermanas y compañeras, compañeres, que fueron desde el primer momento muy solidarias, y eso muy pocas veces nos hemos encontrado nosotras con espacios donde se posibilitan, antes de juzgar y cuestionar, abrazar, escuchar y ser solidaria, en este caso, frente a una cancelación. Quiero decir que nosotras la cancelación no la vivimos como un drama en nuestras vidas, ya nacimos canceladas. Desde el primer momento en que salimos a la calle a ejercer el trabajo sexual, sabemos que todo lo que hacemos y hagamos, lo primero que va a generar en la sociedad y en algunos sectores, sobre todo reaccionarios, es la cancelación. Es algo con el que estamos acostumbradas a habitar y un poco nos gusta, porque le hemos encontrado el gustito, ¿no? Tiene una mística ser cancelada. El problema va a ser cuando entremos en la norma. Y eso es algo que nosotras siempre discutimos mucho, y en estos días le hemos compartido a las compañeras, ¿no? Cuáles son para nosotras los desafíos de no ser captadas por el sistema de la blanquitud, ¿no? Porque en Argentina hemos visto como otros colectivos que han tocado pisos de derechos, como el derecho a casarse a personas del mismo sexo, como el derecho a poder autopercibirse y tener un DNI con la X, ¿no? Y ya no con el sexo binario y biologicista con el que nos hemos criado, con el mandato patriarcal, y hemos visto cómo eso nos ha generado una fragmentación dentro del movimiento, de los movimientos sociales, ¿no? Es luchas sectarias, donde pasamos a hacer agendas, ¿no? Y es como esta agenda al abrazo, esta no, esta tiene que esperar un cachito más, y nosotras siempre al final, no siempre esperando, siempre quedando en el lugar de las últimas de la fila, pero también veíamos cómo las y los y les que llegaban a poder tener un mínimo reconocimiento de derechos o de estatus social, lejos de tender la mano para que las que estaban y que las que seguimos estando en las últimas de las filas podamos subir 2 o 3 escalones, volvían a reproducir aquello que las blancas y los blancos reproducen con los marrones, con los trabajadores y trabajadoras informales, ¿no? Es como tener que demostrar qué tan legítimo es tu lucha para ver si vos sos merecedora de derechos o no. Entonces, ya no teníamos solamente que mostrar el carnet de qué tan buenas feministas éramos, no solamente teníamos que mostrar el carnet de que nuestra lucha era digna, que nuestro trabajo era honesto, ¿no? Luchas que tuvimos que dar, sobre todo en espacios feministas y también en espacios sindicales, con una diferencia ahí, que tiene que ver con una diferencia que es la clase. ¿Por qué nosotras pudimos, antes de lograr el reconocimiento, el acompañamiento o el apoyo en los movimientos feministas, en el sindicalismo? Porque, el feminismo vino mucho después. Primero fuimos reconocidas sindicalmente, por eso somos parte de una central de trabajadores y trabajadoras, donde pasamos también adversidades. La primera oficina que nos dieron fue un sótano. Después Vicky contaba esto del teatro. Las compañeras hicieron una fiesta cuando las sacaron del sótano y las pusieron en el primer piso. Para ellas era una fiesta, porque era no subir un escalón y estar legitimadas con los docentes, con las maestras, con los maestros, con los trabajadores del Estado, y se hizo una fiesta porque era, ¿no?, como salir de esa clandestinidad en la que la tenían en ese momento una central obrera, que se dio las discusiones hacia su interior de que si tenían que organizar o no a las trabajadoras sexuales, si las trabajadoras sexuales teníamos que tener o no derechos, o teníamos que pedirle
alternativas laborales al Estado. También durante mucho tiempo nos veían como las militantes que repartíamos preservativo. Era eso, era dónde podíamos conseguir preservativo, en la oficina de las trabajadoras sexuales. Después nos cansaron, todo el tiempo venían a pedir preservativo, tuvimos que sacar un dispenser afuera y decir, acá se respetan los derechos de las trabajadoras sexuales, llévatelo, pero no golpees la puerta solamente para eso. O sea, venía a preguntarnos cómo está la zona, venía a preguntarnos cuál es nuestro plan de lucha, venía a formarnos sindicalmente. Y eso fue lo que hicieron algunos dirigentes sindicales que digo que a diferencia del feminismo, y ahora voy a ir con el feminismo, pero primero con el sindicalismo, a nosotras quienes nos formaron sindicalmente fueron varones, pero no cualquier varón. Fueron compañeros que pasaron el proceso de la dictadura militar en Argentina. Entonces tenían en su historia, no solamente en su historia de lucha sindical, sino en su historia de su familia, un montón de familiares, hermanos, sobre todo, que habían sido delegados en las fábricas, desaparecidos por la dictadura militar. Partida su familia en dos, algunos que se tuvieron que exiliar y otros que se quedaron en la resistencia y pasaron a la clandestinidad. Entonces, que un compañero que tiene toda esa historia, ¿no?, que es la herida abierta que todavía atraviesa nuestro país, se tome el tiempo de sentarse en una asamblea de trabajadoras sexuales para formarnos sindicalmente, a nosotras nos tallaba la cabeza. Primero nos tallaba en la cabeza en decir que la victimización nunca podía ser una herramienta dentro del modelo sindical que las trabajadoras sexuales queremos llevar adelante, porque quien nos estaba formando sindicalmente, quien nos estaba diciendo la importancia de tener un pliegue de reivindicaciones, nosotras no sabíamos lo que eran reivindicaciones. Entonces decíamos, ¿qué es un pliego de reivindicaciones? Y nos decían, bueno, a ver, las cosas que ustedes quieren, ¿qué es lo que quieren? Entonces empezaban a decir, bueno, no queremos ir más presa, queremos poder salir a la calle en libertad, no queremos tener un control sobre nuestra maternidad, porque en ese momento ir presa no solamente significaba pasar 21, 30, 60, 120 días detenida en ese momento, sino también nadie pensaba, ¿no?, cómo se sostenían los entornos y las familias, dado que más del 80% de las personas que ejercen el trabajo sexual en Argentina son mujeres cisgénero, que son jefas de hogar, que tienen a cargo tenemos a cargo a nuestros hijos, ¿no? Entonces ahí lo que entraba era que el Estado no tenía una intervención muy punitiva, judicial, con trabajadoras sociales y con psicólogas, que durante mucho tiempo las odiamos mucho a todas, todo el campo. No había distinción alguna, porque, porque nosotras veníamos de la experiencia de que ellas eran las que nos habían sacado a nuestros hijos. Ellas eran las que habían hecho esos informes donde decían dónde habíamos estado nosotras 120 días, bueno, presas. Nadie nace roto, pero el mundo rompe. Y cuando duele uno aprende a esconderse. Te enseñan a callar, a fingir que todo bien, aunque por dentro grites y no escuches a quién. Hay noches que pesan más que los días y silencios que rugen como estampidas. He estado en esquinas donde no pasa Dios, mirando al vacío, buscándome a mí en el adiós. Del lado oscuro se ve distinto, las reglas no sirven, todo es más frío, más instinto. Pero aún ahí donde todo se hunde, me encontré a mí mismo en medio del derrumbe. No termina aquí, aunque tiemble, aunque arda, aunque sangren los sí, si no hay luz, yo seré chispa, aunque nadie crea, aunque el alma se me rinda. No digas fácil si nunca estuviste ahí, donde el miedo te abraza y no te deja salir, donde las promesas son humo y el espejo te escupe lo que odias y lo que fuiste tú. He dormido con los ojos abiertos, desconfiando de todo, incluso de mis huesos. No soy víctima, tampoco redención, pero estoy vivo y eso ya es rebelión. Del lado oscuro se aprende otra lengua, la de los que caen pero siguen en la contraria.
rastro, me arranco el barro, me hago gigante. No es cuento de hadas, ni historia que venda. Es real, es sangre, es rabia que se siembra. Y si me buscan donde antes morí, solo diré: aquí no termina, aquí volví. Del lado oscuro también nace el sol. Aunque tarde, aunque arda, aunque venga sin control. No soy lo que me pasó, soy lo que elegí. Y elegí pelear, elegí seguir, porque incluso desde el polvo uno puede construir. Davinia Ramírez. Davinia, muy buenos días. Buenos días. Es un gusto tenerte porque además hoy jueves es nuestro último programa con entrevistas de la temporada 2024-2025. Es nuestro programa número 69, si no me equivoco, y acabaremos mañana viernes con nuestro resumen semanal, que será el programa número 70. Te agradecemos un montón que hayas aceptado nuestra invitación. Aunque seas la última entrevista, no quiere decir que sea la menos valiosa, todo lo contrario. Hoy vamos a poner sobre la mesa unos aspectos muy importantes de nuestra sociedad y esperamos pues tratarlos con todo el respeto posible. Davinia, vienes representando hoy a la Fundación Canaria Irichen. Ya han estado con nosotros en este mismo programa hace 2 añitos aproximadamente. Estuvo con nosotros Jorge Hernández, si no me equivoco, sí. y nos estuvo comentando pues muchos aspectos de la tarea diaria que hacen, pero nuestra audiencia también se renueva, por lo tanto vamos a refrescar un poquito qué es la Fundación Canaria Irichen. Vale, pues nada, primero gracias por invitarme, encantada de ser el cierre. Así se queda fresco. Es verdad. Irichen es una fundación, como bien dice, que ya llevamos, este año cumplimos nuestro 35 aniversario. Ya lleva 35 años en marcha, y es una fundación, podríamos resumirla en que trata a personas con problemática de adicción. Pero claro, eso es muy simple, ¿no? Eso tiene un montón de patas, porque al final, detrás de una problemática de adicción hay múltiples problemas asociados, ¿no? Pues exclusión social, pobreza, las nuevas tecnologías, los jóvenes, aparecen con un montón de patitas. Entonces, a lo largo de estos años, Irichen lo que ha hecho es especializarse, sin perder de vista que la adicción es el centro, en todas esas áreas, e ir poniendo en marcha proyectos que den respuesta a todas esas patitas que te digo. Entonces, bueno, hoy en día somos como 35 años, 60 personas trabajadoras en diferentes proyectos que si quieres vamos comentando. 60 personas son mucha gente en unos tiempos muy duros en donde buscar financiación, yo me imagino que será un quebradero de cabeza para toda la gente de la directiva y para los propios trabajadores y trabajadoras que en cierta medida también se involucran, ¿no?, en la búsqueda de esa financiación. Es muy importante que hayas hecho hincapié en ese 100 pies de las adicciones, porque al final tienen muchas patas, como tú decías, por un motivo muy evidente, ¿no? Cuando hablamos de adicción, parece que se deshumaniza un poco la palabra y se desprecia la palabra. ¿Por qué? Porque parece que adicción es una palabra, pero una palabra que tiene un montón de aspectos que hay que humanizar, que son personas las que padecen esas adicciones, que la adicción no es una palabra mágica que no la padece nadie. ¿Cómo está el panorama precisamente de las personas que... No me gusta hablar de cifras en el aspecto de estadísticas, porque me parece muy triste, ¿no? Sí, es frío. Utilizar esa cuestión, pero para hacernos una realidad de cómo está el panorama social en nuestras islas. Ahora mismo, ¿a cuántas personas están atendiendo aproximadamente? Es interesante eso que dices, porque al final existe un estigma social importante con el tema de las adicciones, ¿no? Yo creo que históricamente se ha asociado mucho pues a ese imaginario social que tenemos de los años 80, de adicción asociada a la heroína, a personas en calle, ¿no? Y eso ha cambiado. Hoy en día nosotros, entre todos nuestros proyectos, podemos atender 1.700 personas, pueden pasar por el recurso, y estos son personas que identifican en su realidad diaria que pueden tener una problemática de adicción, pero evidentemente yo creo que todos y todas en nuestro entorno cercano observamos conductas adictivas que nunca llegan a los centros o que todavía no han llegado a los centros. Entonces yo creo que las adicciones es algo que está bastante generalizado. Para acercar un poco a la gente en este término, pues entender que cuando hablamos de adicciones, pues hablamos, pues sí, de esas personas que pueden tener un problema de drogas, heroína, cocaína, alcohol,
como también hablamos de personas que tienen problemáticas con sustancias, digamos, llamémoslas legales, ¿no? Tabaco, alcohol, lo vuelvo a nombrar, benzodiazepinas, que ocurre mucho también con el tema del tranquimacina, mucha gente ahí con una vivencia complicada con este tipo de medicaciones, y también pues adicción al trabajo, adicción a las relaciones sexuales, adicción al deporte, cualquier conducta puede ser susceptible de ser adictiva, siempre que lleve a la gente a tener problemas, que tener problemas que es al final que abandones otros ámbitos de tu vida o que te supongan problemas en tus relaciones personales, ¿no? Entonces, cuando se empieza a convertir en una especie de obsesión, por decirlo de alguna forma. Que tú abandonas otros ámbitos vitales y que se convierte en algo que además hasta puedes llegar a esconderte, ¿no? La comida. Entonces es una palabra que tiene mucho contenido. No podemos quedarnos en lo simple de los años 80 del problema de heroína, ¿no? Y además que la sociedad ha avanzado, ¿no? Ahora están los coches eléctricos, pues igual que están los coches eléctricos, hay un montón de cuestiones que provocan una adicción de otro tipo, a la adicción al juego, por ejemplo. El móvil. Y ahora mismo nos estamos encontrando, me voy a saltar un poquito la escaleta y el guión y todo, porque a mí me resulta muy curioso cómo las casas de apuestas, y yo no sé cómo se llaman esos sitios, salas de juegos, casas de apuestas, están empezando a instaurarse. Ya llevan tiempo, ¿no? Instaurándose en los sitios, además, eligen sitios estratégicos, ¿no? La mirada empresarial está ahí también. Sí. La Vega de San José, la Isleta, ahora... el otro día salía una noticia en la televisión autonómica de Canarias, hacían un análisis de que el barrio de Tamaraceite contaba con 5 o 6 casas de apuestas y que muchas de ellas no cumplían la normativa de 200 metros alrededor, no puede haber otra casa de apuestas, no puede haber colegios o 500 metros entre una y otra. Una historia que a mí me impactó, ¿no? De cómo al final este tipo de negocios se instauran en los sitios en donde mayor susceptibilidad hay y donde realmente hay un problema social, ¿no? Y me parece importante que se tomen medidas, y yo me imagino que ustedes también hacen un análisis, ¿no? del impacto que generan todo este tipo de cuestiones, pues por ejemplo en la adicción al juego. Sí, el tema del juego es como yo siempre lo digo, como una adicción de toda la vida, ¿no? La ludopatía siempre estuvo ahí, siempre vimos a las personas metiendo como dinero en las máquinas tragaperras en los bares. Lo que pasa es que ha cambiado el medio a través del cual la gente ahora lo puedes hacer sentado en tu casa, en el sillón, con tu móvil y todas estas casas de apuestas que referenciaba. O sea, nosotros detectamos y preguntamos, ¿no? Porque al final todas estas historias, para detectarlas hay que mirarlas, ¿no? Preguntar. Ves a una persona que viene por una demanda, pero si rascas un poquito te das cuenta que detrás también hay este tipo de conductas que, como bien dice, son una oferta social, una oferta lúdica, pero que muchas veces se convierte pues en círculos viciosos, que la gente se gasta dinerales y entran en problemática. Así que nosotros intentamos mantener siempre una mirada no de SOS a la sociedad, no de peligro, de ojo, de tal, sino de concienciación, de educación, de prevención. Por ejemplo, con el tema de los móviles, damos mucho ese mensaje, ¿no? Estamos como mirando para las personas jóvenes que están abusando mucho del móvil, pero vamos a mirar también a las personas adultas, ¿no? Cómo estamos educando a nuestros niños y a nuestras niñas, a nuestros adolescentes, algo que ha llegado para todas y que se está instaurando, pero que tenemos que tomar todos conciencia de cuáles son nuestros hábitos de relación con todo este tipo de tecnologías y de casas de apuestas y de juego. ¿Cuál es la relación que estamos teniendo con nuestro ocio, con nuestro tiempo libre? Y ¿sabes qué sucede, Davinia? Que si tú, por ejemplo, en este programa pues no nombras algunas cosas determinadas, mucha gente no se da cuenta. Yo, por ejemplo, yo no sé si te has fijado, yo el móvil, bueno, ahora para mí es una herramienta de trabajo porque me comunico, por ejemplo, con nuestro técnico a través, que hoy está Cristian Santana, me comunico por WhatsApp, por línea interna, evidentemente. Pero normalmente el móvil siempre lo tengo en la mano. Siempre lo tengo en la mano. Con mucha gente. Y con mucha gente alrededor también. Que normalmente decimos que cuando socializamos un poco, pues nos olvidamos más. No, el móvil siempre en la mano, ¿eh? Es una cosa que si lo tengo en el bolsillo, es que hasta me lo saco del bolsillo y lo agarro con la mano. Y la sensación de me falta algo. Claro, si no alguien me necesita. Efectivamente. Y yo creo que es una cuestión importante, ¿no? El que hoy estemos tratando esto en la radio, pues quizás nos abra un poquito más los ojos
para ver la realidad que nos rodea, ¿no? Y es verdad, tú lo decías, que ya no hace falta ni ir a una casa de apuestas. Oye, que es un negocio impresionante porque está todo lleno de casas de apuestas por todos los barrios. Y además precisamente por los barrios más humildes, las zonas comerciales. En Vegueta han abierto uno en la calle Mendizábal hace menos de un año, si no me equivoco, aproximadamente. Y a mí me asombra eso, ¿no? Pero es que por la noche en la televisión todos los anuncios tienen que ver con casas de apuestas online. O sea que ya desde tu casa con el móvil vas apostando a cosas, que a los canarios y canarias, por ejemplo, que estamos aquí, estamos en un contexto después de todo estamos en un contexto cultural y de forma de ser que es la que es. ¿Desde cuándo nos ha interesado a los canarios y a las canarias una carrera de caballo para apostar? O sea, realmente me parece absurdo, ¿no? La liga de béisbol americana. Y así te puedo nombrar deportes que tú dices, oye, que eso en el contexto canario y en el contexto de nuestras formas de ser no está instaurado. Y hay gente enganchada a todo ese tipo de cosas, ¿no? A través de las aplicaciones que van ideando, ¿no? Pues para captar cada vez más gente. Y después ya no solo esas aplicaciones de ¿cómo se dice? De casa de apuestas, sino las aplicaciones de jueguitos en la que compras monedas de mentira para gastártelas en el jueguito, pero que solo tienes que recargar. Y eso cae en manos de adolescentes. Y los adolescentes se gastan. Yo me imagino que es una pregunta que se me ocurre hacerte, si les ha llegado casos de adolescentes que se hayan, en cierta medida, entrado en el círculo vicioso de gastarse, pues, dineritos de los papás, por supuesto, en la compra de moneditas falsas o de construir castillitos y granjas, etcétera. Sí han llegado, ya llegan niños y niñas con sus mamás y sus papás preocupados por ese tipo de cosas. Cuando ya empieza a haber vamos a decir, que les quitan dinero, que usan las tarjetas, que las alarmas saltan, ¿no? Casi siempre queda todo pues en reestructurar normativa, poner límites, poner normas. Pero yo sí que afortunadamente no hablamos en ese tipo de adolescentes de un problema de adicción, ¿no? De un problema grave de adicción, sino que son pautas que se necesitan. Por eso yo siempre invito a las familias a que hagan una mirada primero individual, introspectiva, ¿no? De cómo me estoy relacionando yo con el mundo, qué ejemplo estoy dando, porque yo creo que es una historia que estamos todos metidos en la dinámica, lo que decías ahora mismo. Estamos en un grupo, una mesa sentado, comiendo, cenando, lo que sea, y la gente saca el móvil. Como ponernos nosotros mismos límites para poder educar a nuestros jóvenes y adolescentes y niños y niñas de manera distinta, ¿no? Esos niños en los carros con los móviles para que se queden tranquilos. Hay como toda una cultura que se está instaurando a la que hay que ponerle atención para que esto no se convierta en algo problemático, como ya también hay niños y niñas que tienen problemas de sueño, es porque se acuestan muy tarde o no salen de casa o todo el rato jugando con los videojuegos y demás. Para no llegar ahí hay que prevenir, hay que ofertar actividades de ocio saludables, sanas, de interacción, donde uno se desarrolle, sin demonizar el móvil. Al final el móvil está ahí, nos da un montón de facilidades, nos ayuda a adquirir información, a relacionarnos, pero claro, todo llevado a sus extremos, pues puede ser un problema.